¿Qué tal amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape? Que tengan un excelente martes. Gracias por unirse a esta transmisión y por supuesto informarse junto a nosotros. A medida que avance la mañana, pues les vamos a ir compartiendo varios detalles informativos, así que quédense en este espacio. Por ahora vamos a desarrollar la entrevista del día y ya está con nosotros el asambleísta por Azuay, Leonardo Berresueta. Legislador, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a este espacio. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un placer estar aquí en Corape TV. A usted por acompañarnos, legislador. En días pasados se conoció que el Fondo Monetario Internacional y el gobierno del presidente Daniel Noboa llegaron a un acuerdo a nivel técnico para un nuevo programa de crédito por 4 millones, lo que ha generado diferentes reacciones. Desde la bancada de Revolución Ciudadana dieron a conocer su postura y hablan de la deuda como un impacto a la soberanía nacional. Cuéntanos un poco más acerca de esta posición de la bancada. Mire, creo que es importante establecer que el endeudamiento que tenga un gobierno para poder cubrir déficits tiene que venir acompañado de un profundo contenido ideológico. Aquí pasa precisamente por saber cómo se administra la cosa pública, si es que condenamos al Estado a seguir endeudándonos cada vez más, o si tomamos las medidas económicas que se tienen que tomar pensando primero en la gente y no en los gerentes. Y en ese sentido consideramos que todo esta serie de acciones que ha venido tomando el gobierno nacional, como el incremento del IVA, la pretendida intención de volver al trabajo por horas en esta reforma laboral vedada, el manejo precisamente de la reducción del Estado, el pago oportuno de la deuda externa, todo corresponde a compromisos que el Estado ecuatoriano y que el gobierno, sobre todo el gobierno del Ecuador, el gobierno del presidente Noboa, ha llegado a tener con el Fondo Monetario Internacional. Y resultado de aquello es el tema del endeudamiento por 4.000 millones de dólares que, a decir del Fondo Monetario Internacional, podrán ser utilizados libremente en el país a efectos de poder tener obra pública o incluso el tema de la cobertura del déficit. Pero nosotros consideramos que en lugar de acudir y seguir endeudándonos ante el Fondo Monetario Internacional, seguir manejando el tema del endeudamiento y seguir entregando la soberanía ecuatoriana a los organismos multilaterales de crédito, como lo hemos hecho en estos últimos años de una manera absolutamente irracional. Son cerca de 80.000 millones de dólares la deuda entre deuda pública y deuda privada que tiene interna, digamos, externa e interna que tiene el país. Y eso a nuestro concepto simplemente es irracional. Debió haber generado primero el tema de haber podido repatriar muchos capitales que están afuera. Se establece en estudios generales que cerca de 10.000 millones de dólares están fuera del país de capitales externos. No vamos a lograr traerlos todos, pero sí generar incentivos por lo menos para traer entre 1 y 2 puntos del Producto Interno Bruto. Segundo, tenemos un fondo que también está afuera, que está siendo absolutamente ocioso y que se puede ocupar y que se puede traer, que son cerca de 2.500 millones de dólares adicionales, y comenzar a mover la economía ecuatoriana e inyectar a la economía ecuatoriana entre 2.000 y 3.000 millones de dólares a la vena en crédito barato y demás, pero cubrir déficit, pagar proveedores y pagar sueldos del sector público, lo único que está haciendo es darle la vuelta a un problema que no va a tener fin y que destapamos un hueco para tapar otro y cada vez el hueco se va haciendo más grande, ¿no? Asambleísta, y usted ha hecho referencia en este caso a los acuerdos que puede tener nuestro país, el gobierno del presidente Daniel Noboa con el FMI, de estos compromisos. ¿Estos compromisos qué consideran ustedes podrían generar en Ecuador? Bueno, van a generar más pobreza, van a generar más desigualdad, van a generar más problemas económicos a la clase media y a la clase pobre de este país, que de por sí ya tiene problemas muy graves en económicos. El hecho de incrementar el IVA al 15% no es precisamente pues para el combate contra la delincuencia. No tenemos resultados efectivos del combate contra la delincuencia. Hay provincias en donde se ha incrementado el porcentaje de muertes violentas, como en el caso de la provincia de Los Ríos en un 25%, en Orellana el 100%, provincias del oriente ecuatoriano en donde se ha incrementado muchísimo las muertes violentas, y en el caso del austroecuatoriano, provincias como Cañar, en donde se ha incrementado el 40%. Y no lo digo yo,
lo dice la información que he solicitado oficial y formalmente al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional. Esa información me ha sido entregada por parte del Ministerio del Interior y la Policía, y lo que le estoy diciendo son datos oficiales. Por lo tanto, este pretexto de subirnos al 15% para utilizar en tema de seguridad no está, además del presupuesto general del Estado de este año, tan solo refleja un incremento de 200 millones de dólares en el tema del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, no así los 1.200 millones de dólares que se suponía que iban a ser entregados por el Estado ecuatoriano al combate a la inseguridad producto de la recaudación de esos 3 puntos más del IVA. Por lo tanto, es una tomadura de pelo, lamentablemente, y utilizan las viejas prácticas neoliberales de meterle la mano al bolsillo a la gente para el incremento del IVA, poder solventar el déficit fiscal, hacer un aporte también de parte del Estado, recaudar más impuestos y quedar bien con el Fondo Monetario Internacional. Esto simplemente sigue siendo, insisto, una... Bueno, tuvimos un inconveniente de conexión con nuestro invitado Leonardo Berresueta. Vamos a ver si logramos que se vuelva a conectar. Ahí sí, ¿me escucha, legislador? Y perdón, estamos con poca señal, no tenemos energía eléctrica tampoco donde vamos a llegar, y por lo tanto nos toca hacerlo desde el vehículo. Eh, Creo, le decía, que el tema del incremento del IVA no es otra cosa que quedar bien con el Fondo Monetario Internacional y cumplir los compromisos que exige el Fondo Monetario para seguir haciendo desembolsos. Estamos cediendo soberanía sobre pretexto de pagar deuda y sobre pretexto de cubrir déficit. Asambleísta, y frente a estos desafíos financieros que tiene el país, que sin duda son preocupantes y son muchos, ¿qué se debe hacer también en este caso para dejar de acudir a organismos como el FMI, que desde el 2019 es nuestro principal prestamista? Le decía hace un momento, creo que el país debe entender que hay que generar incentivos para poder repatriar muchísimos capitales, cerca de 10.000 millones de dólares que se encuentran fuera del país. Hay que tratar de repatriar esos capitales. Obviamente no vamos a hacerlo todo, como decía hace un momento, pero sí por lo menos entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, generar un incentivo. Y los incentivos pasan por poder hacer atractivo el uso de los recursos privados en el país a través de la inversión y las concesiones, a través de la apertura del capital público al privado para poder hacer una alianza estratégica y comenzar a trabajar. No hay que tenerle miedo a las concesiones viales, por ejemplo. Es necesario además entender que tenemos cerca de 6.800, casi 7.000 millones de dólares en la reserva de nuestra Reserva Monetaria Internacional, que está en un banco en Suiza. Al menos 2.5 millones de dólares, que representan cerca de 2.5 del Producto Interno Bruto, casi 3% del Producto Interno Bruto del país, deberíamos traer para poder inyectar a la economía ecuatoriana, dar crédito barato y tener acceso a que la microeconomía se mueva. Si es que el engranaje pequeño, que es la microeconomía, la hacemos mover con esta inyección de dinero, el engranaje grande, que es la macroeconomía, va a funcionar. Eso es lo que hay que hacer. El Ecuador es como una persona que ha llegado a la sala de un hospital después de un accidente y que se ha desangrado mucho. En este momento el Ecuador necesita una transfusión de sangre urgente, que es estos 2.000 a 3.000 millones de dólares a la vena, que permita dinamizar la economía y que la propia economía ecuatoriana vaya generando la riqueza que se necesita tanto para el pago de impuestos, para la generación de economía fresca y generación de empleo. Pero el hecho de seguir acudiendo al Fondo Monetario Internacional nos hace simplemente que sigamos generando un hueco mucho más grande y un déficit más grande, y la deuda ecuatoriana cada vez más grande e insostenible. Y algo que también quería consultarle, una vez que se conoció de este acuerdo entre el gobierno de Ecuador y el FMI, desde la bancada ciudadana pues hicieron un comunicado. Aquí hablan de que es obligación del gobierno solicitar la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los temas relativos a tratados internacionales, sobre todo en decisiones que comprometen la política económica del Estado. También hacen un llamado a los demás asambleístas, al presidente de la Asamblea Nacional, para que evalúen este acuerdo. Creo que no estamos hablando de cualquier crédito. No estamos hablando de un crédito pequeño, estamos hablando de 4.000 millones de dólares, cerca de 4 puntos del Producto Interno Bruto del país, y eso hace de que se actúe con responsabilidad. Y el Estado y el gobierno ecuatoriano tienen que actuar con esa misma responsabilidad
tiene que dar cuentas al Parlamento sobre el porqué de este endeudamiento y cuáles son las condiciones del endeudamiento. Hemos solicitado el día de hoy, incluso hemos enviado comunicaciones y vamos a hacerlo a la interna del Parlamento también, la presencia del ministro de Finanzas inicialmente, para que nos comente cuáles son el alcance de este endeudamiento y cuáles son los condicionamientos. Si alguien le presta plata a usted, o cualquiera de las personas que nos escuchan, le pone condiciones, pues me vas a devolver en tanto tiempo, esta va a ser la tasa de interés, así lo hace el banco, e incluso los prestamistas privados, que sabemos que lo hacen de esa manera, lamentablemente, le pone condiciones. Por lo tanto, queremos saber cuáles son las condiciones que el Fondo Monetario Internacional le ha puesto al país, porque el endeudamiento es muy alto, es un desembolso muy alto, uno de los más altos que hemos tenido en los últimos años, de estos últimos 6, 7 años de dependencia directa del Fondo Monetario Internacional. Y por lo tanto necesitamos que el Parlamento conozca y apruebe, también además estableciendo lo que dice la Constitución, frente al tema de tratados internacionales y sobre todo a lo que tiene que ver con el endeudamiento de esa magnitud. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo que el Parlamento conozca y que el gobierno lo explique. Y frente a esta acción, a esta iniciativa de evaluar este acuerdo con el FMI, también de solicitar la presencia del ministro de Finanzas en la Asamblea Nacional, quizás hay otra bancada, otro grupo de asambleístas que se ha unido a esta iniciativa con ustedes. Son varios legisladores de diferentes bancadas con las cuales hemos conversado informalmente sobre la preocupación que tienen en relación a este tema del endeudamiento. Evidentemente, el bloque de gobierno, que cada vez se va haciendo más grande, dicho sea de paso, ¿no? Cada vez vemos que el bloque de gobierno se hace más grande y más fuerte en la Asamblea. Es lo que cabe, ¿no? Digamos, el gobierno tiene que buscar hacer mayoría. Creo que está cerca de 46 legisladores ya cercanos al gobierno. Ellos van a oponerse, evidentemente, a la presencia del ministro de Economía y a que se fiscalice o que se pida cuentas, pero creo que más allá de defender ellos a su gobierno, deben ser responsables también con sus mandantes y con la gente y con el pueblo del país, de poder explicar cuál es el alcance de este endeudamiento. Hay varias bancadas que también han mostrado su preocupación y nosotros sintonizamos, por supuesto, con aquello. No creo que seremos la única bancada que esté preocupada de esto y vamos a insistir en la comparecencia del ministro, las explicaciones del caso y la fiscalización adecuada a un endeudamiento externo que necesita ser explicado en el Parlamento. Asambleísta Berresueta, y frente a esta presencia del ministro de Economía, ¿es que usted prevé que en este caso esté en la Asamblea Nacional para que comente un poco acerca de este acuerdo con el FMI? ¿Cuáles son esos otros temas que ustedes buscarían consultarle a él? Esto teniendo en cuenta que al inicio también de la gestión del presidente Daniel Noboa se habló de una grave crisis económica en el Ecuador, de una grave crisis fiscal también, que en este caso se ha señalado pues es difícil de superar. Creo que hay que consultarle al ministro de Finanzas los alcances, por ejemplo, de las medidas económicas tomadas por el gobierno en los últimos meses, las leyes económicas urgentes que hemos aprobado en la Asamblea, cuáles son los resultados que van dando. Por ejemplo, el tema de el incremento del 15% al IVA, si es que efectivamente ese dinero se va a utilizar en temas de seguridad o va a servir para tapar los huecos de la ineficiencia administrativa del gobierno. De igual manera, necesitamos saber cuál es la planificación que se tiene a mediano y largo plazo, porque por más que sea un gobierno corto, se necesita tener una planificación en el manejo de las finanzas públicas. No conocemos tampoco aquello. Y dentro de eso parece que una línea transversal que siempre va a ser depender de organismos multilaterales de crédito. No cobrar la deuda que tiene, por ejemplo, el SRI, que tienen los privados, perdón, con el SRI. No existe un plan en aquello. Todos esos temas y todos esos cuestionamientos necesitamos saber de parte del ministro de Finanzas y sobre todo también la deuda que sigue manteniendo con los gobiernos autónomos descentralizados, que hasta el día de hoy no ha sido cancelada en su totalidad. Ha sido cancelada parcialmente, pero en muchos casos, le voy a poner el caso de mi provincia, por ejemplo, el caso de la provincia de La Suay, a la prefectura de La Suay se le han pagado con bonos. Y frente a la desesperación no le ha quedado más a la prefectura que poder recibir esos bonos y tener incluso que luego negociarlos en el mercado bursátil, perdiendo el castigo que se tiene en esa negociación. Por lo tanto, creo que son muchas preguntas, esperamos tener muchas respuestas, pero por lo general, en este gobierno tenemos muchas preguntas
y escasas respuestas frente a un gobierno que no está escuchando, no está mirando y está en una burbuja que lamentablemente no le deja caminar. Estamos concluyendo esta entrevista con Leonardo Berresueta, asambleísta por Azuay de la bancada Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de los medios comunitarios de Corape a nivel nacional. Que tenga un excelente día. Le agradezco mucho y un gran abrazo a todos quienes nos miran y escuchan. Que pase bien, amigos y amigas. Con la entrevista del día nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este espacio para que conozcan de los temas que se están desarrollando en el país.